significa para obras civiles, hablando de estructuras de puentes, de naves industriales, túneles, canales, etc. Esto es para edificios, sería como el concepto más repetitivo que sea. Terminología. Hay elementos principales que componen un edificio que van más allá de lo que físicamente se puede ver, una losa, una viga, un pilar. Hay un elemento principal, el concepto de edificio nace de poder contar con un diafragma rígido. La estructura, ese diafragma puede estar compuesto por viga o losa. El diafragma rígido va a ser un elemento horizontal de rigidez suficiente para poder transmitir los esfuerzos de corte a los paramentos verticales. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una estructura de n pisos y tengo una aceleración sísmica, esto va a tener un esfuerzo de corte que va a ser más o menos de este estilo. Va a ser un corte creciente. A nivel de fundación va a tener un corte mayor. Y lo mismo va a ser como un gráfico de momento. ¿Okay? Por lo tanto, toda esta aceleración de masa que se produce en el punto superior genera esfuerzos horizontales. Y esos esfuerzos horizontales se tienen que llevar a terreno, disipar a terreno. Entonces, lo que hace el diafragma rígido, que sería este gran elemento, es poder distribuir estas fuerzas horizontales a los elementos verticales. Si yo veo en planta esta estructura podría ser de esta manera. Yo tengo unas columnas acá, unos muros centrales que conforman mi núcleo de acceso vertical, pilares, etc. Y lo que hace el diafragma es poder distribuir las cargas de corte, las fuerzas de corte, a los elementos verticales, pero conforme a la rigidez de cada uno de ellos. Es decir, el diafragma nos va a decir, bueno, por área tributaria va a tirar 100 toneladas cada uno de estos elementos, y este elemento es una columna de 20 por 20 y el otro era un muro. No funciona así, sino que funciona mediante concepto de rigidez. Entonces, en compensación de la rigidez de cada elemento, le distribuye cargas de corte. Ese es el concepto de diafragma. Entonces, estas fuerzas de corte que van a ir creciendo hasta el nivel de fundación, el corte en el nivel de fundación se llama corte basal, Q sub 0. Y el corte basal es la sumatoria de los cortes de la estructura, de la superestructura, por decirlo así, y vamos a distinguir entonces superestructura, lo que está sobre el nivel de terreno, y subestructura si es que hay algo bajo el nivel de terreno. Ese es el esfuerzo de corte basal. Simbología principal para la utilización de esta norma. Vamos a distinguir entonces, A sub 0 va a ser la aceleración efectiva máxima del terreno. Entonces, dependiendo de las características del terreno, de la composición del terreno, va a presentar una aceleración efectiva máxima. Vamos a distinguir C, que va a ser el coeficiente sísmico, que es como el factor de forma o el coeficiente que multiplicaba la nieve o el viento. Este va a ser el coeficiente sísmico. P, vamos a llamar al peso de la estructura completa. Vamos a distinguir R, que va a ser un factor de modificación de respuesta. Que va a ser el valor que depende de la estructuración y materialidad de la estructura analizada. Yo ya les dije en algún momento que una estructura compuesta de material rígido no necesariamente es rígida, y una estructura compuesta de material flexible no necesariamente es flexible. Yo puedo hacer una estructura bastante flexible de cristal, por ejemplo, que el cristal es un material, por definición, de dureza elevada, por lo tanto de mucha rigidez, fragilidad. Después vamos a distinguir T asterisco, que va a ser el periodo con mayor masa traslacional de la estructura. Y después vamos a distinguir T', que es un parámetro del suelo. En realidad T', N y S. Son todos los tres parámetros del suelo. Entonces, lo que hace la norma sísmica es dividir al país en tres grandes zonas sísmicas, que se podría decir que hay una correlación del comportamiento sísmico de la estructura. Esas tres zonas sísmicas, zona 1, zona 2 y zona 3, van a variar su coeficiente de amplificación de las solicitaciones sísmicas.
Zona 1, zona 2 y zona 3 son zona cordillerana, zona cuenca o valle y zona costa. Las diferencias entre la zona 1 y la zona 3, por ejemplo, a grandes rasgos, es que la zona 3 es la que está en la falla de la placa por subducción que tenemos nosotros en Chile. A diferencia de otras fallas que se producen en las capas tectónicas de otros lugares del mundo, acá en Chile es la falla por subducción. Entonces la costa es la que se ve más afecta. Sería la zona 3. Zona 2 es la zona que abarca la mayor cantidad del país, incluyendo a nosotros como santiaguinos. ¿Okay? Entonces vamos a tener un gran factor de modificación del comportamiento sísmico que va a ser dependiendo de la zona en la que me encuentre. Y la otra era dependiendo del suelo de fundación. En estas diapos lo que se hace es resumir, se copia textual un poco lo que sale en la norma, pero resumir más o menos las tablas, los puntos a los que ustedes tienen que atacar a la hora de analizar sísmicamente una estructura. Entonces, dependiendo de un tipo de suelo, que el suelo se caracteriza por dos grandes, o sea, dos tablas. Una era la norma chilena 4D3. La 4D3 nos decía, bueno, el suelo tipo 1 va a ser cuando la composición principal sea roca, un suelo rígido, un suelo fundable. Suelo tipo 2 van a ser distintos tipos, puede ser un suelo cohesivo duro, una arena densa, una grava densa, un suelo con una velocidad de propagación de onda mayor a 400 metros por segundo. Es decir, lo clasificaba por características visuales y características de comportamiento un poco más geotécnicos. Lo que hace el decreto 61 es complementar la norma chilena 4.3, no la elimina ni la reemplaza, sino que la complementa. Entonces, por ejemplo, el decreto 61, dentro de uno de sus puntos, dice, por ejemplo, tabla de clasificación sísmica del terreno de fundación. Es decir, esta tabla lo que hace es reemplazar la tabla de la 4.3. Por eso les mostraba esta tabla que ya en el fondo está obsoleta. Entonces, el decreto 61 clasifica a los suelos dependiendo de 5 grandes factores, siendo el más importante la velocidad de propagación de onda. En el fondo es cuánto se propaga, con qué rapidez se propaga la aceleración, la onda de aceleración en el terreno. Entonces distinguimos 6 tipos de terreno, con nomenclatura desde la A hasta la F. Vamos a tener roca, que es el suelo ideal para poder fundar, roca blanda, suelo denso, suelo medianamente denso, suelo de compacidad mediana, y los suelos especiales, que son los suelos malos. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de suelo, desde la A hasta la F, nos va a entregar parámetros de diseño, que es el S, T sub 0, T', N y P. ¿Qué significa cada uno de esa simbología? Lo pueden encontrar en la simbología de menor. Entonces dijimos, primero vamos a tener la zona, después vamos a tener el suelo, y después vamos a tener la importancia, al igual que la otra norma. La norma 4.3 nos indica una tabla de clasificación de importancia. Que nos dice, por ejemplo, vamos a considerar categoría 1, que es la categoría menos importante. Vamos a tener estructuras aisladas o provisionales, que es lo que decía yo, instalaciones agrícolas, unas bodegas de almacenaje que en el fondo no tienen tanta importancia. El segundo va a ser edificios de habitación privada y, por ejemplo, oficinas. El tercero va a ser edificios que contienen valor patrimonial, histórico o cultural. Por ejemplo, todos los museos, bibliotecas, están incluidas las cárceles, los estadios, que son las zonas con aglomeración de personas. Y la última clasificación, son las estructuras que tienen que seguir funcionando sí o sí durante un terremoto. Es decir, hospitales, bomberos, carabineros, canales de televisión, todos los medios de comunicación. ¿Okay? Esas van a ser las 4 grandes categorías que existen para la estructura en el diseño sísmico. ¿Okay? Entonces,
La norma chilena 433 distingue dos grandes métodos de análisis sísmico, un análisis estático y un análisis dinámico. Nosotros lo que vamos a ver, que nos compete a nosotros en este momento, es el análisis estático. Después usted va a tener ramo sísmica para ver análisis dinámico. Entonces, el análisis estático se puede aplicar en ciertas condiciones y lo que cubre son ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Lo que quiere hacer esta norma al imponer fuerzas mínimas de diseño sísmico es poder lograr estos 4 puntos. Primero, que ante movimientos sísmicos de intensidad moderada, la estructura resista. No le pase nada. Cuando la intensidad del sismo es mediana, que se limiten los daños al mínimo posible. Ya estoy dejando que se dañe. ¿Qué hago yo al dejar, qué estoy logrando yo al dejar que una estructura se dañe? Estoy logrando que la estructura libere energía. Una estructura que colapsa es una estructura que liberó toda la energía, no la tiene que resistir. Entonces, si yo limito los daños, estoy diciendo que puede liberar un poco de energía. Y que cuando el sismo es de intensidad excepcionalmente severa, que presenten daño, pero que no colapse. En el fondo, que la gente alcanza a desocupar esa vivienda y después, si tenemos que botarlo, lo botamos. Pero que no colapse. ¿Okay? Una pregunta típica que hacen: profe, la norma sísmica chilena diseña ante qué grado de terremoto. Si tenemos un terremoto de grado 15 y un la norma, ¿se cae? No tengo idea. Va a depender del tipo de suelo, va a depender de la estructuración. En el fondo, aquí no se clasifican los sismos por intensidad, no es Mercalli o Richter, sino que es por comportamiento de aceleraciones y esfuerzos producidos en la estructura. ¿Okay? Nos indica que, independiente de la categoría que nosotros coloquemos en la estructura, la aglomeración de personas también es un punto. Nos dice que para el cálculo de la masa sísmica de la estructura se debe considerar el aporte que hacen las personas en el interior de la estructura. Nos dice que para estructuras de habitación privada o donde la aglomeración de personas no es común, se considera un 25% del peso de las personas como masa sísmica. Y en lugares donde la aglomeración sí es común, estadios o cosas así, 50% de la masa, sí, o sea, 50% del peso del uso va a ser masa sísmica. Hablamos del factor de modificación de respuesta. El factor de modificación de respuesta es un factor que caracteriza una estructura según su materialidad y sistema constructivo. Esto sale de una tabla, la 5.1 de la norma chilena, y nos indica que, por ejemplo, tenemos dos grandes sistemas constructivos en Chile, que en realidad uno de ellos es adoptado de afuera. Tenemos sistemas de pórtico o sistemas de muro arrastrados. Por ejemplo, la USAC es un sistema de muro, o sea, vemos muros por todos lados, pilares prácticamente no se ven. Sin embargo, uno llega a un mall y no ve ningún muro, ve puros pilares de plantas libres. Esos serían los dos grandes sistemas constructivos, pórtico o muro. Y dependiendo si es pórtico o muro, y dependiendo también de la materialidad, van variando sus coeficientes R. Se puede ver que si el sistema de pórtico de hormigón armado, R vale 7. Sin embargo, si el sistema de pórtico de acero estructural, R puede valer 4, 5, 6 o 7, dependiendo de la estructuración. Es decir, no depende solo del material, sino de cómo se utiliza este material. Vamos a ver que tenemos también clasificación para madera, albañilería confinada, y todas las materialidades y estructuración están definidas en la norma. Eso nos da entonces el factor R. El factor A ya lo vimos, era dependiendo del tipo de suelo. Esto también, dependiendo del tipo de suelo. La norma también nos limita las deformaciones sísmicas de la estructura. Nos dice que una estructura, independiente de la deformación sísmica que yo pueda considerar, yo digo, bueno, este edificio quiero que se mueva 10 centímetros su punto mal, producto del sismo de diseño. La norma dice, bueno, si tú quieres que se mueva 10 centímetros, veamos que se cumplan ciertos parámetros. Primero, que la deformación entre dos pisos consecutivos, que sería la deformación relativa, no sea mayor a la altura entre pisos multiplicada por 0.002, es decir, el 2 por 1000 de la altura. Si la altura del piso es 3,6 metros, el 2 por 1000 va a ser 7 qué? ¿Centímetros? ¿Milímetros? Milímetros, 2 por 1000.
Entonces me está diciendo que entre dos pisos, es decir, si esta losa se mueve 10 centímetros para allá, esta se puede mover 10,7 o 9,3, pero no se puede salir de ese rango. Es decir, me está limitando que los dos pisos se muevan como un conjunto, que sería un poco el efecto que yo quiero lograr con un diafragma rígido. ¿Okay? Ya, entonces el método de análisis, que nosotros dijimos que iba a ser para el método estático, vamos a considerar que cada diafragma va a tener 3 grados de libertad. Una traslación en X, una traslación en Y y una rotación, que sería el momento torsor entre ambos esfuerzos. El análisis estático, ustedes en la norma lo ubican en el punto 6.2.1 y dice que se puede utilizar cuando se cumplen estas dos condiciones. En todas las estructuras de categoría 1 y 2 ubicadas en zona sísmica 1 se puede usar el método estático, o en todas las estructuras de normas de 5 pisos y de altura no mayor a 20 metros. Es decir, cuando se cumplen esas condiciones se puede considerar el análisis estático. Y aparte hay un tema de qué pasa cuando el edificio es demasiado alto, tiene una condición más restrictiva. Nos decía antes que hasta 5 pisos se puede usar. Dice, bueno, si tiene 6 a 15 pisos, ya algo de mayor de 15 pisos no se puede analizar estáticamente. Se puede analizar por el método estático si se cumplen estas dos condiciones simultáneamente. Esta la dejo para que la lean, pero en nuestro caso no es muy interesante. ¿Cómo se calcula entonces el esfuerzo sísmico que afecta a la estructura? El esfuerzo de corte basal, que en el fondo es lo que yo ando buscando, va a ser C por I por P. En que P va a ser el peso que va a estar afecta a aceleración sísmica, el I es el coeficiente de importancia de la estructura y el C es el coeficiente sísmico. ¿De dónde aparece C? C aparece de la fórmula del decreto 61 que reemplaza la fórmula anterior de la norma chilena 433 y que indica que C va a ser una multiplicación que contiene los siguientes parámetros: S y A, que dependían del tipo de suelo; G va a ser la aceleración de gravedad; R, el coeficiente de modificación de respuesta; T', factor que depende del tipo de suelo; y T asterisco va a ser el periodo fundamental de la estructura. Es decir, cada estructura, así como cada elemento, cada material, cualquier cosa que existe, tiene una frecuencia natural de vibración, ¿cierto? Todo vibra bajo cierta frecuencia dependiendo de su composición. En el fondo, y lo que ando buscando, en todo este concepto de sísmico, uno de los puntos que ando buscando es alejar la estructura de frecuencias que sean dañinas para la estructura, que sería la frecuencia de resonancia. Cuando una estructura entra en frecuencia de resonancia, colapsa, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar los periodos naturales de vibración de la estructura y los voy a alejar, de cierta manera, de los periodos que pueden provocar colapso en la estructura. Bueno, ya un poquito total. Vimos la fórmula de C, entonces, tenemos la fórmula de C. Pero el C también se me restringe a un valor máximo y a un valor mínimo, según la norma. La norma me dice que el valor de C mínimo va a ser A sub 0S partido por 6. Y que el valor máximo de C va a depender del coeficiente de modificación de respuesta. Y voy a encontrar el valor máximo ese. Es decir, C va a estar entre un rango que me va a restringir este crucero a un valor mínimo y a un valor máximo. ¿Lo vimos? Aquí está cómo se calculan las fuerzas horizontales de la estructura, que se lo voy a dejar ahí expresado nomás, pero no lo vamos a ver ahora tampoco. Lo vamos a aplicar simplemente en el modelo estructural. Entonces, esa diapo no es nada más que un pequeño resumen de lo que es la norma. La norma yo ya se la entregué a ustedes y se la entregué con unos marcadores, que aquí indican más o menos las tablas que ustedes tienen que ver. Entonces, cuando ustedes quieran estudiar la norma para la prueba, vayan a estos puntos principalmente y ahí entiendan cómo... no, en realidad no todos los puntos pasan, pero hay información de la que ustedes necesitan saber para poder diseñar sísmicamente la referencia. Entonces dijimos, la 4 del 3 se va a complementar con el decreto 61. También en Chile navegar el decreto 61 que modifica en ciertos puntos la norma de la 4 del 3. Y aparte existe la norma 2369, que es la que nosotros vamos a utilizar ahora en este modelo, porque
estamos viendo un edificio, sino que estamos viendo un cálculo. La diferencia entre la 423 y la 2369, el concepto de fondo no es mucho, es más o menos lo mismo. Lo que nos dice la 2369, por ahí están los campos de aplicación, dice que en el fondo abarca las estructuras que no abarca la 423. ¿Okay? Tenemos el mismo concepto, C, el coeficiente sísmico, las clasificaciones por tipo de suelo, por los factores de modificación de respuesta, las categorías, la estructura es más o menos lo mismo. ¿Dónde varía? Aquí está, 5.3.2, esfuerzo de corte basal es lo mismo, U0 C por I por T, es la misma fórmula. ¿Dónde varía? Varía en el cálculo de C. El cálculo de C tiene más o menos la misma configuración que tenía la 4 en 3, pero agrega un factor extra. Nos dice que el factor C va a ser 2,75 por A sub 0 partido por T por R, por T' partido por T asterisco, elevado a N, por 0,05 partido por chi elevado a 0,4. Esto es el coeficiente de damping, el coeficiente de amortiguación de la estructura. Ese es como el concepto nuevo que aparece con respecto a la norma 4.3. Entonces, nos indica también un valor C mínimo, o sea, C máximo, perdón, y un valor C mínimo. Nos indica también cómo se calculan las fuerzas. Sí, mira, no lo vamos a ver ahora. Después nos indica un espectro de diseño, que eso sería ya el análisis elástico dinámico. Nosotros dijimos que íbamos a aplicar el análisis estático. ¿Okay? Por lo tanto, para nuestra estructura que tenemos modelada en SAP, vamos a calcular las solicitaciones sísmicas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el valor de C. Tenemos que calcular el valor de C. Entonces, dependíamos de ciertos parámetros. Zonificación. Dijimos al principio que íbamos a considerar que nuestra estructura iba a estar ubicada en Concepción. Por lo tanto, busco en la tabla Concepción y me dice que Concepción es zona 3. O sea, se está considerando como zona costera. Primer punto tenemos entonces zona 3. El suelo, yo les voy a decir que tenemos suelo tipo 2, por considerar. Ese es un dato de entrada que va a tener usted, que se los da el mecánico de suelo. Entonces, con zona 3, lo que obteníamos era el A sub 0. El A sub 0 se saca de la tabla 5.2 y decimos que es 0,4 veces la aceleración de gravedad. Con el suelo tipo 2 vamos a poder obtener los valores de S, N y T'. Eso está en la tabla 5.4. La tabla 5.4 nos indica que para un suelo tipo 2 vamos a tener un T' de 0.35 y un N de 1.33. ¿Ok? Después de la tabla 5.5 podemos obtener las razones de amortiguamiento, que sería el factor de damping. Entonces, dependiendo de las características de la estructura en cuanto a materialidad y estructuración, nos da un valor del coeficiente chi. Por ejemplo, nos dice un manto de acero apernado es 0,03, una estructura de hormigón armado y albañilería 0,05, estructuras prefabricadas de hormigón. En nuestro caso tenemos estructura de acero, sería entonces, puede ser manto de acero soldado, chimenea, silo, trancación, no es eso. Después tenemos un manto de acero, tampoco, manto es como un continuo. Después tenemos marco de acero, eso es lo que tenemos nosotros. Estamos trabajando con acero. Marco de acero soldado con o sin arrastramiento. La otra opción es marcos de acero con unión en terreno apernada con o sin arrastramiento. Entonces en este caso yo tendría que haberle dado como nota de entrada y decirle, bueno, todas las uniones van a ser apernadas. ¿Ok? Entonces vamos a considerar unión apernada
significa entonces un valor de chi de 0.03. ¿Ok? Después, el factor de modificación de respuesta. Lo mismo, depende de la materialidad y la estructuración. Tenemos estructura diseñada para permanecer elástica, no es el caso. Punto 3, estructuras de acero. En el punto 4 hay hormigón armado. En el punto 5, hormigón prefabricado. Punto 6, albañilería confinada. Punto 7, estanque y silos, cosas distintas. Punto 8, turretería. Pero nosotros estamos entonces en el punto 3, estructuras de acero. Nuestra estructura de acero puede ser, dice, edificios y estructuras de marcos dúctiles. Edificios y estructuras de marcos dúctiles con elementos no estructurales no dilatados. Edificios y estructuras de marcos arriostrados con anclajes dúctiles. Aquí haría un gran punto, por ejemplo, dice naves de acero livianas que satisfacen con las condiciones de 11.2.1. Usted quiere revisar arriba en la norma. En nuestro caso, vamos a considerar que es esta clasificación, 3.4, dice edificios industriales de un galpón, de un piso, corresponde, con o sin puente de grúa, lo mismo si tiene o no, y con arrastramiento continuo de techo. ¿Por qué consideramos eso? Porque nosotros tenemos arrastramiento en el techo, tenemos arrastramiento diagonal, ¿ok? Por lo tanto vamos a considerar un R igual 5. Eso viene entonces de la estructuración. R igual 5. Después de la tabla 5.7, que es la tabla que viene a continuación del factor R, dice que para un R igual 5 tenemos un C máximo que nos corresponde a un coeficiente de dumping de 0.03, un C máximo de 0.23. Ese es el C máximo. Y dice, los valores indicados en la tabla son válidos para la zona 3. Si estuviésemos en zona 2 o zona 1, los valores se deben multiplicar en 0.75 o 0.5. Nosotros estamos en zona 3, así que dejamos este como valor máximo. ¿Ok? Si estuviésemos en zona 2, es 0.23 por 0.75. Tenemos el C máximo entonces. ¿Qué nos falta para calcular el C? Nos falta el T asterisco. Ese es el que nos falta. El T asterisco se va a obtener del modelo que nosotros hicimos en SAP. Para obtener el T asterisco no es necesario que tenga las cargas ingresadas al SAP. Solo necesito tener el modelo depurado, el modelo acabado, con todas las perfiles, con las conexiones, rótulas o no rótulas, si tengo arrastramiento o no. Necesito tener todo el modelo dibujado para poder calcular el periodo fundamental. Por lo tanto, a la hora de la prueba, ustedes hacen el modelo y ya calculan al tiro el periodo fundamental para poder calcular la carga sísmica. No esperen a dibujar todo, ¿ok? A cargar todo. Entonces, nosotros ya habíamos tenido este modelo, lo habíamos tenido terminado, dibujado la clase anterior. Ahora no se le ha hecho ningún cambio en dibujo, solo hicimos estados de carga. Por lo tanto, estoy listo para analizar. Me voy al menú Analyze y voy a correr el análisis de la estructura. Cuando le pido correr el análisis de la estructura, me muestra los estados de carga que nosotros hemos creado. Creamos la clase anterior un Q y un P, ahora creamos un LR, un IE, WNX, WNI, la carga DER, que es por defecto, que es el peso de la estructura. Y el análisis modal. Lo que hace el análisis modal es ver los modos de vibrar de la estructura para darme los periodos fundamentales, que es lo que yo ando buscando. Lo que hace el análisis modal es acelerar las masas que yo definí como acelerables. ¿Dónde defino las masas acelerables? En Define, fuente de masa. En fuente de masa, por defecto, aparece esta opción. La masa es por los elementos y por masas adicionales agregadas. En nuestro caso, vamos a decir que va a ser por cargas. ¿Qué cargas vamos a considerar? La carga muerta, es decir, va a tomar todos los perfiles, va a calcular su peso y la va a acelerar. Que aparte debiese considerar la carga viva. Yo en este caso tengo solamente carga de techo, pero si tuviese carga viva, tendría que considerarla. ¿Cuánto considero? La norma decía 50% en caso de aglomeraciones, 25% en caso de no tener aglomeraciones.
Y la norma también dice que para la carga de techo se considera 0. Yo no voy a considerar la posibilidad de suceso de que en el momento del terremoto haya un hueón arreglando el techo. ¿Ok? Por lo tanto se considera 0. Entonces en este caso, daba lo mismo si lo dejábamos por elemento o si lo poníamos por el estado de carga muerto. Iba a ser el mismo cálculo. ¿Ok? Por lo tanto lo vamos a dejar por defecto cuando estaba por elemento. Si hacemos un edificio, en el caso de la prueba, ahí van a tener que agregar el estado de carga de peso, o sea, de sobrecarga de uso. Entonces voy y analizo. Corro el análisis, que corran todos los estados de carga y esto correr el programa. Me empezó a analizar el programa. Nosotros habíamos visto anteriormente cómo mostraba las deformadas mediante los distintos estados de carga. En este caso, yo lo que necesito son los estados de carga modal, los modos de vibrar. Me dice que el periodo 1, el movimiento 1 que va a tener la estructura, va a ser el que se muestra en la pantalla. En el fondo es un movimiento de los arrastramientos. El modo 2, lo mismo. El modo 3, bueno, también va a mostrar solamente los arrastramientos. Ahí estoy teniendo ya modo de vibración vertical, modo de vibración ya con torsión. ¿Entiendes? Esas son todas las posibles frecuencias de movimiento que puede tener mi estructura. Eso es lo que hace el estado de carga modal. ¿Cuántos modos de vibrar tiene una estructura? Infinito. O sea, no sé si infinito, nunca he llegado a un número, pero en realidad posibles combinatorias de movimiento diría que son infinitos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle al modelo, acá en Display, le vamos a pedir las tablas. Y la tabla que le vamos a pedir va a ser la tabla en datos de salida de estructura, información modal, la tabla de participaciones de masa. ¿Ok? Vamos a pedir esa tabla. Esta tabla nos arroja. Esa tabla la vamos a poder exportar a Excel. Se nos fue a Excel, que es más amigable trabajar. ¿Ok? Tengo mi tabla entonces de los modos de vibrar. Por defecto, el programa corre 12 modos de vibrar de la estructura. 12 modos de vibrar. Para que mi periodo fundamental de la estructura, que era el que asociaba la mayor masa translacional, sea válido en el análisis de la norma chilena 433 o de la norma chilena 2369, tiene que acelerar a lo menos en sumatoria de todos los periodos el 90% de la masa de la estructura. Eso también está definido en la norma. Entonces, lo que vamos a analizar es que las columnas suma de UX y suma de UI tienen que ser en el último periodo mayor al 90% ambas, es decir, mayor a 0,9. En este caso, en X está acelerando 83% de las masas y en Y está acelerando apenas un 9,5% de las masas. Por lo tanto, es inválido este análisis. Yo no puedo tomar el periodo de acá y meterlo al análisis sísmico, porque va a ser inválido. ¿Qué tengo que hacer? Generar acá 90% de masa. Por lo tanto, vamos a volver al modelo, vamos a desbloquear y vamos a define load case modal y lo vamos a modificar. Y le vamos a pedir que ya no corra 12 modos, que me di cuenta que 12 modos son insuficientes. Voy a pedirle que corra más modos, le voy a pedir 60 modos. Vamos a ver si es suficiente. Le damos OK y corremos de nuevo. Analiza nuevamente la estructura, le pedimos nuevamente la tabla. Pasamos a Excel y vemos cómo se modificó. El último modo de vibrar, tengo 99% en ambas sumatorias de masa, por lo tanto ya es válido el análisis. Ya tengo más del 90%. ¿Ok? Ya. ¿Qué necesito yo encontrar? De asterisco. ¿Qué era de asterisco? Vamos a la norma 433. Al capítulo de simbología. ¿Qué asterisco?
dice, periodo de modo con mayor masa translacional equivalente en la dirección de análisis. Es decir, el periodo que mueve más masa en la estructura. ¿Cómo veo eso en la tabla? U sub X, U sub Y y U sub Z van a ser las masas translacionales. Entonces, el periodo que tenga mayor U sub X va a ser T asterisco X. Y el periodo que tenga mayor U sub Y va a ser T asterisco Y. Por lo tanto, busco el mayor U sub X. Y el mayor U sub X lo encuentro en el periodo número 12, que es el que tiene mayor U sub X. Y el periodo que tiene mayor U sub Y lo encuentro en el periodo 14. Entonces, me doy cuenta que el periodo 12 desplaza un 82% de la masa del edificio y el periodo 14 desplaza un 66% de la masa del edificio, cada uno en su dirección correspondiente, en X y en Y. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué obtengo de ahí? Obtengo T asterisco X va a ser igual a el 82% de la masa lo desplaza con un periodo de vibración de 0.104 65 segundos. Y el T asterisco I es 0.655 segundos. Es decir, el edificio se demora 0.6 segundos en ir y volver a su posición original mediante un desplazamiento C. ¿Qué era el T? ¿Ustedes se recuerdan? T era la amplitud de onda. O sea, el periodo, perdón, de una onda, que sería cuánto demora en segundos en hacer el ciclo completo, la oscilación completa. Por lo tanto, dice que la estructura en 0,6 segundos vuelve a su posición original. Profe, no es 0, no es 0, no es 0. Ah, esto. Está diciendo que en una décima de segundo el edificio completa el ciclo. Es decir, la estructura es muy rígida. Si este fuese 10, significa que es muy flexible. La estructura va y se demora mucho en volver. ¿Ok? Pero esos son los valores que nos tienen. Tenemos todos los datos entonces para poder calcular mi estado de carga simple. Entonces, la norma decía que ese era el valor del coeficiente sísmico. Por lo tanto, C va a ser igual a 2.75 por A sub 0, que es 0,4G, partido por G por R, que es 5, por T', que es 0.35, partido por T asterisco, que es 0.104, esto va a ser la dirección X, elevado a N, 1,33, por 0.05, partido por el coeficiente de amortiguación, que es 0.03, y todo eso elevado a 0.4. ¿Cuánto da ese valor? Uno puede hacer sin necesidad de entero estado de carga como tenía antes. Exacto, Puede hacer solo con el dibujo. solamente con el dibujo, el modal que hace, Ya. el modal que hace. 1.34, mira. ¿Basta? 1.34. ¿Vale? Puede ser. ¿Cuánto me hace? 1.34 C sub X. C sub Y hay que calcularlo, que va a ser lo mismo pero reemplazando esto. ¿Ya? Supongamos que me da, no sé, 0,9, suponiendo un valor. Tengo los valores de C sub X
y C sub i. Con los valores de C sub X y C sub i, yo podía calcular Q sub 0. El coeficiente de importancia de la estructura, digamos que va a ser, ¿qué categorías? 1.55. 1.55. Digamos que la categoría va a ser categoría 2, obras normales. No tiene nada de obra crítica ni equipo menor, sino que hacer obra normal. Vamos a decir entonces que es categoría 2. Por lo tanto, si es categoría 2, el coeficiente de importancia es 1. Por lo tanto, esto vale 1. Tengo C. Tengo el valor de C. ¿Tengo el valor de P? Sí, tengo el valor de P. ¿Cómo lo obtengo? Este mismo modelo, cuando le pido las tablas, yo le puedo pedir, por ejemplo, le puedo pedir la reacción basal. ¿Y de qué estado de carga? De estado de carga muerto. Y me da la reacción en Z. La reacción en Z es el peso. Entonces me dice que la estructura pesa 15 toneladas. Entonces 15 toneladas. Y tengo el valor de C, tanto en X como en Y. ¿Ok? Por lo tanto, puedo calcular el esfuerzo de corte basal de la estructura. El problema es que si yo calculo el esfuerzo de corte basal, solo tengo las cargas abajo. Yo no tengo la distribución de carga hacia arriba. Que era lo que yo les mostraba al principio, que era como un gráfico escalonado de carga. Entonces lo que voy a hacer yo es dejar que el SAP calcule las cargas. Y para que el SAP calcule las cargas, yo lo único que necesito es el valor de C sub X y C sub I. ¿Cuál es el problema? C sub X me dio 1,34. C sub I me dio 1,55. Sin embargo, la norma 2369 nos daba unos valores máximos. Dijo, bueno, recuerden que el valor máximo era 0,23. Por lo tanto, esto ya no corre, y C sub X es igual a C sub I igual a 0,23. Me está diciendo, este valor calculado, dependiendo de las condiciones reales de estructuración, de las condiciones reales de materialidad, de las condiciones reales de ubicación, de calidad del suelo, está siendo demasiado alto debido a que la estructura es muy rígida. Si es muy rígida, no es necesario aplicarle tanta carga sísmica, sino que aplícale menos, aplícale 0,23. ¿Okay? Lo mismo que si fuese menor al C mínimo. Entonces, vamos a definir un estado de carga sísmico. Vamos a ir a Define, Load Pattern, y vamos a definir un sismo. Vamos a definir un sismo en X, que va a ser tipo Quake, con 0 de factor de multiplicación de peso propio, pero con una carga lateral automática, que nosotros le vamos a poner por coeficiente que nosotros vamos a agregar, user coefficient. ¿Ok? Vamos a agregarlo ahí. Añadir. Y vamos a generar una también en Y, porque tenemos que generar los estados de carga perpendiculares entre sí. También con user coefficient. Entonces vamos a tener estado de carga en E sub X y en E sub Y. En E sub X vamos a ir y vamos a modificar la carga lateral. ¿Ok? Modificar. Y por defecto nos dice que está en dirección X con un 10% de aceleración. Lo que nosotros vamos a hacer es, estamos en dirección X, pero no estamos con un 10% de aceleración, sino que estamos con un 0,23, que es el valor de C sub X. Y lo vamos a multiplicar por el factor de importancia, que en este caso era 1, pero si hubiese sido más, tendría que haber multiplicado por 1,2 o por 0,9, no tengo idea. En este caso era 1, por lo tanto voy a dejar el 0,23 en la dirección X, 0,23. Ese es el cambio que yo hago. Ok. En la dirección Y, lo mismo. Tengo que cambiar la dirección a Y. Y dejo el factor de aceleración como 0,23. Ok. Y tenemos listo nuestro estado de carga simple. Hecho a correr. Y ahora se generaron los estados de carga E sub X y E sub Y. Analizo. Y si se fijan, yo he visto periodos de vibrar
que me decía que la estructura se movía de manera irregular. Sin embargo, el periodo fundamental, que es el que nosotros definimos, dijimos que el periodo fundamental en X trasladaba todo en X, y el periodo Y trasladaba todo en Y. Entonces es de esperar que las deformaciones sean de ese estilo. Si yo le pido la deformada por su X, me da eso, que la masa se traslada en X. Si le pido la deformada en Y, me da que la masa se traslada en Y. Se cumple el objetivo de lo que yo estaba buscando. Y ahora yo puedo conocer las solicitaciones sísmicas. Puedo conocer los esfuerzos de las columnas, las reacciones basales, etc. Esas son las normas. Esas son las normas de carga. Espero que haya quedado claro. Aparte, hay una norma, que es la 3171, que también les envié, en 17 páginas, que dice diseño estructural, disposiciones generales y combinaciones de carga. Nos dice, no es suficiente que ustedes analicen la estructura para el viento, para la nieve, para el sismo, sino que tienen que analizarla para la combinatoria de esos estados de carga. ¿Cuáles son las combinatorias? En la página... En la página 10, numeración 10, indica combinaciones de carga. Nosotros para método de diseño distinguimos dos grandes métodos. Método ASD de carga sin mayorar y método LRFD de cargas mayoradas. En este caso nosotros vamos a trabajar con cargas sin mayorar, es decir, el punto 9.2.1, combinaciones de cargas nominales que se usan en el método de diseño por tensiones admisibles. Entonces nos dice que las combinaciones de carga a utilizar son las siguientes. Primero, solo el peso muerto. Después, peso muerto más sobrecarga de piso. Después, peso muerto más el mayor de estos tres, sobrecarga de techo, nieve, o R que... Vamos a la simbología más de lo que R, carga de lluvia. Y nosotros lo calculamos. Entonces va a ser la mayor de estas tres, LR, S o R, la que se suma al estado de carga de peso muerto. Después, peso muerto más 0,75 veces la carga viva de techo, o sea, perdón, de piso, más 0,75 veces el mayor de LR, S o R. Viento más peso muerto. En ambas direcciones yo voy a tener que generar un D más WX y un D más WI. Después, D más sismo, también en ambas direcciones, etc. Entonces vamos a crear un par de combinaciones de carga. Creemos un par como para analizar. Define Load Combination. Y vamos a generar una nueva combinación. La vamos a llamar combinación ASD 02, que era la que indicaba la norma. La 2 era D más L. Vamos a llamar entonces D más L. Y va a ser el peso muerto, el estado de carga D, más el estado de carga LR. En realidad es la SD3. La CD3, D más LR. Entonces, genero D con un factor de escala 1 y LR con un factor de escala 1. Con suma lineal. Ok. Después voy a crear, por ejemplo, el 6A. ASD 06A. ¿Qué tenía ese estado de carga? Peso muerto más 0.75 veces el W, vamos a utilizar el WX, más 0.75 veces el LR. Entonces nuevamente, D completo, WX con un factor de 0.75 y un LR con un factor de 0.75. Okay. Generamos a todas, después vamos a generar. Entonces ahora yo le puedo pedir a la estructura, por ejemplo, que se deforme por la combinación de carga que implica viento más sobrecarga más peso muerto. Así se deforma. Por lo tanto también puedo pedirle los momentos producto de esos tres estados de carga. Y esa es la última norma chilena que vamos a ver, la norma 3171. ¿Alguna duda respecto a las normas? Respecto al ingreso de esa
a la combinación. Habría que ingresar de WX e Y. Sí, habría que hacer dos combinaciones, una de X y una de Y. Nunca se superponen, doble X con doble Y. Nos analizan las dos direcciones de viento simultáneamente. Cada vez que parezca el WT, tiene que hacer Tengo que duplicar, sí, lo mismo que duplicar esas combinaciones. Nosotros tenemos LR, ¿cierto? LR, Y el L solo no lo tenemos en este caso. Si fuese un edificio, tendríamos de hacer todas las comunicaciones pertinentes que tenemos. todas las combinaciones. Eso era, pues, muchachos. Eso es el taller de normas. Si vemos el calendario, es el próximo. Aquí. Respiro, hicimos la prueba. El día 7 de diciembre, taller de normas chilenas. El próximo 14 de diciembre, evaluación de resultados. Eso quiere decir, el próximo 14 lo ponemos en una estructura que no sea esta. La vamos a dibujar de manera rápida, así que no dibujamos rápido, por último le pasamos el modelo. Vamos a hacer un cálculo de estados de carga, esto mismo, pero ya más rápido. Vamos a cargarlo y vamos a analizar resultados. Ver momentos, ver la información, analizar algunos temas de la norma. En el fondo es simplemente una preparación para la prueba, porque la prueba va a ser lo mismo. Ustedes van a llegar, van a hacer unos planos, van a partir de cero, van a dibujar un modelo, van a cargar todas las normas, mirar las combinaciones de carga, analizarlo y darme los resultados. ¿Ok? Esa es la tercera prueba. Ya, muchachos. Estaríamos listos. Cualquier consulta. Una consulta. Yo no soy muy bueno para contestar correos de repente. Hay veces que tengo tiempo y respondo los correos. De repente cuando me dicen, profe, si se meten en este ejercicio y no tengo tiempo, no lo contesto. Pero si tienen alguna duda de esa, me la mandan. No hay ningún problema. El SAP es más fácil porque por último grabo lo que hago en la pantalla y se los mando. Algo más rápido. No es una cuestión que hay que meter mucha mano. O alguna consulta de estado de carga de norma. ¿Okay? Ayudantía de esto lo ayudantes no van a hacer porque no hay necesidad. Cuando tendrían que venir y sentarse con ustedes en el SAP. Por lo tanto, les pido que practiquen un poco su dibujo en el SAP, los comandos básicos de dibujo y la norma es eso, no hay mucho más. Es sacar valores de tabla y resultados. Gracias. Ahí está, ahí. Ya, muchachos. Venimos entonces el próximo sábado a esta misma hora. El tema de los modales, cuando usted subió de 12, lo subió a más. 600. Son iteraciones, ¿no? Sí. No son iteraciones porque en el fondo no van a converger nunca, sino que lo que hace es analizar más posibles movimientos. Eso va en base al porcentaje. Claro. Cuando yo llegue al 90% me dicen. Era este taller.